bueno, para comenzar voy a presentar a los que estamos aquí. Tenemos a Erika Tablada, estudiante de la Facultad de Letras. Yo soy Sofía Torres. Sofía Torres, también estudiante de la Facultad de Letras. Y nuestro querido Edgar Aguilar, autor Harper. Bueno, esta tarde vamos a presentar la antología de cuentos El Campanero. Queremos agradecer a la Galería de Arte Contemporáneo por el espacio y por supuesto a la maestra Nelly por la oportunidad de estar aquí. Nos da gusto también ver muchas caras conocidas, no pensamos que se fuera a llenar tanto, pero muchas gracias por venir. Y bueno, antes de empezar voy a compartir una breve semblanza del maestro Edgar. Edgar Aguilar es poeta, narrador y editor. En el año 2000 ganó el premio de poesía Jorge Cuesta. Entre sus obras más destacadas se encuentra Ecos, publicada en 2007, La torta y otros relatos menos crueles, del año 2010, Trazos fugaces, Juego de luz y sombra y Diario de un loco, ambos de 2016. Ha colaborado en publicaciones como Casa del Tiempo, La palabra y el hombre, El puro cuento, Pauta, Los hilos, Periódico de poesía, Este país, Deslinde, Lubina, Laberinto, La cultura en México y La jornada semanal. También fungió como director de las revistas literarias Libertina y Artemisa. Además, ofrece talleres de redacción y creación literaria y es propietario de la librería Books and Blues, ubicada en Jalapeños Ilustres. Se encuentra a un par de cuadras. Bueno, para esta presentación me permití escribir un pequeño texto. Con su permiso lo voy a leerles. Sí, adelante. A menudo se dice que escribir cuentos es el mayor desafío para cualquier escritor. Este género exige una precisión y un control sobre el lenguaje y las ideas que pocas formas literarias requieren. Es un espacio dramáticamente limitado. El autor debe captar la esencia de una historia, delinear personajes memorables y crear un recuerdo que permanezca en el lector. El buen cuento no es tarea fácil. Y sin embargo, la antología de cuentos El Campanero de Edgar Aguilar nos demuestra que no solo es posible, sino que se puede hacer una combinación de maestría con sutileza. Los cuentos del Campanero son puertas a mundos que en un principio nos resultan conocidos, pero que con la vuelta de páginas se transforman en escenarios extraños y peligrosos. Un paseo por las calles se convierte en una persecución. Las monótonas noches de un matrimonio de un momento a otro pasan a ser revelaciones de una verdad sombría. La paz de un hogar se desvanece para convertirse en pesadilla. Algunos cuentos de esta antología adquieren forma en la ciudad de Jalapa, la joya de tierras altas, el oasis de neblina y leyenda, aunque ahora ya no hay tanta neblina. Edgar toma los sitios comunes de la capital, los no lugares, transfigurándolos en escenarios donde la realidad se disuelve en un manto de misterio. En las manos del autor, cada cuento se entiende como un microcosmos que reverbera con sus interrogantes, epifanías, creando un tapiz donde lo habitual choca con lo insólito. En El Campanero, Edgar logra cartografiar el espacio físico de manera que éste no solo sirve de telón de fondo, sino que se integra de manera profunda con el desarrollo de la narrativa. Cada entorno es descrito con tal detalle y precisión que parece cobrar vida propia, convirtiéndose en un reflejo de las emociones de su protagonista. El lector encontrará en estas piezas imágenes que respiran, quizás se tope con su corazón por el camino, con un recuerdo enterrado o con un miedo primigenio. Finalmente, en este libro encontramos relatos sobre la incertidumbre, el miedo y la soledad. Exploramos los rincones más íntimos y a menudo oscuros de la experiencia. Desentrañamos complejidades del espíritu humano y nos enfrentamos a las propias angustias, dudas e inquietudes. Y bueno, en esta antología nos encontramos con una serie de cuentos y pues tengo varias preguntas para ti, Edgar, al respecto. Por ejemplo, a lo largo de estas historias nos encontramos con protagonistas que se mueven en sitios relativamente comunes, ¿no? Pueden ser sitios ya sea de pensamiento o de espacio físico. Por ejemplo, los cuentos que yo elegí que ayer te estaba comentando, En la puerta de la terraza y El pelirrojo, tenemos estos personajes que transitan una vida relativamente cotidiana para encontrarse en estos espacios
insólitos, diferentes, abruptos, algo relacionado con los miedos profundos, muy a menudo. Y bueno, en este sentido, mi pregunta vendría siendo, ¿cómo surge en ti esta fijación por la irrupción de lo cotidiano? Esta irrupción de lo cotidiano que se encuentra constante en los textos, esto que plasmas a lo largo de las piezas y que lo llevas a un nivel todavía más interesante, más profundo, a través del miedo. Bueno, gracias. Buenas tardes, noches. Muy contento por la oportunidad de comentar este libro que Edith me invitó para platicar con él. Y bueno, Sofía, gracias por tus preguntas. En realidad las tramas, digamos, esta forma en que yo encuentro de desarrollar una historia, pues obviamente se desarrolla básicamente en territorios conocidos que tienen que ver mucho con mi contexto, con lo que me rodea, con espacios que son conocidos. Y creo que de alguna forma uno como autor pues debe de partir de lo que tiene más a la mano, de lo más reconocible. Y en ese sentido, pues los espacios ordinarios pues son las casas, los edificios donde uno pueda vivir, o el edificio donde pueda uno vivir, la calle, que es un lugar también conocido por todos. Pero dentro de ese territorio, de ese espacio que uno puede reconocer como ordinario, pues obviamente pueden surgir situaciones que alteran de alguna u otra forma esos espacios. No el espacio en sí mismo altera la cotidianidad, sino que el personaje muchas veces por alguna circunstancia que se tiene que presentar obviamente en la trama, que muchas veces tiene que ver también con sus miedos, lo que comentabas, sus paranoias, la relación que pueda tener también con los demás personajes, en este caso como puede ser una pareja o como puede ser consigo mismo. Creo que a partir de esa interiorización que tiene el personaje es como se va creando la ruptura con lo cotidiano y va creando pues escenarios que solamente le pertenecen a ese personaje. Si ese personaje tiene un conflicto, como puede ser un temor que está allí inmerso, a lo mejor cuando sale a la calle va a aflorar por alguna circunstancia, como puede ser en el caso del pelirrojo, pues obviamente advertir que hay un elemento que no cuadra con lo que cotidianamente o habitualmente está expuesto, como es ver a un pequeño, a un niño solo en los columpios, ¿no? que en sí mismo no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario es cómo se presenta la narración. En la puerta de la terraza, bueno, ahí es muy claro porque pues, el elemento que irrumpe el ordinario pues, es un tipo, ¿no? que se mete al departamento de una chica y suceden cosas ahí violentas, ¿no? De alguna forma. ¿Tienes preguntas, comentarios? Bien, yo pues primero agradecer por decidir estar aquí y acomodar su tiempo, sobre todo elegir venir aquí a una presentación del libro en lugar de, no sé, ir a ver a los mascabrones, que de hecho se presentaban en un rato. Pero, bueno, mi intervención yo la quiero organizar un poco aprovechando lo que ya habías mencionado, Edgar, que, pues bueno, yo seleccioné 2 cuentos, son 11 los que conforman esta antología, y los seleccioné porque me parece que dan 2 inicios o 2 formas de narrar en las historias, y ahorita vamos a recuperar algunas cosas que mencionaste. Entonces, bueno, voy a iniciar con Diálogos de una nariz, que es un título que de primera como que llama la atención, ¿no? Y en este tipo de historias, en estas
cinco primeras historias que aparecen en la antología, yo veo este ojo periodístico, este ojo de capturar una historia que llame más la atención. Y eso es algo que habías mencionado respecto al de la terraza, en cuanto a son historias que por sí mismas ya son interesantes, ¿no? En Diálogos de una nariz, pues imagínense ustedes que durmiendo por la noche, en lugar de que los ronquidos de su pareja los despierte, sea una conversación de las fosas nasales de su pareja, ¿no? La que no los deje dormir. Entonces, desde esa premisa ya es algo que, como bien dijo Sofía, irrumpe a lo convencional de nuestros días, ¿no? Entonces, estas historias, en este primer acomodo, tienen esta característica, ya son por sí mismas historias que nos atrapan, ¿no? Incluso puedo recuperar, además de esta, una que ya es más explícita en este sentido, que es la historia de Helene Vescro, que incluso su primer párrafo inicia de esta manera. Helene Vescro Uni, de 87 años de edad, originaria de Bélgica, fue encontrada acostada sobre su cama sin signos vitales. Ya incluso tiene como este rasgo de nota periodística, ¿no? Entonces, obviamente, aquí sí tiene un valor muy interesante la manera en la que Eder narra la situación, pero en la segunda parte de estas historias, en el cuento número 6, el oráculo ya hace como una pequeña introducción incluso en la forma de títulos que aparecen en las historias, ¿no? Porque en este tipo de historias, las 5 siguientes, son un diálogo con la tradición literaria, ¿no? Ya por el hecho de poner este título, aquel elemento que fungía en la mitología griega para develarnos el destino y tal, aquí la historia se presenta como una persona que está a punto de despertar, pero se enfrenta a la realidad de todos los yo que puedo ser, ¿no? Incluso, si bien puede ser una historia atractiva, lo que más destacan en estas historias es cómo se narran, ¿no? Que es algo que habías mencionado, sobre todo en el pelirrojo, que está dentro de esta categoría de textos, donde si bien tenemos una imagen, lo más interesante es cómo nos acercamos a ella, ¿no? Entonces, pues, en este oráculo, sobre todo destaca la potenciabilidad de la palabra escrita, ¿no? Sobre todo, qué efectos nos produce la manera en la que nos acercan a estas imágenes. Entonces, pues también para seguir un poco este diálogo que ya habíamos iniciado, me gustaría preguntarte cómo, o sea, que nos regales una reflexión de ti como autor sobre estos dos Edgar, ¿no? Estas dos maneras de narrar, en la que en un inicio es una historia que de alguna forma, si lo presentamos de esta manera, pues nos resulta graciosa, ¿no? Como unas cosas nasales hablando entre sí, y después esta narrativa pues muy enigmática sobre qué es el destino y como esta renuncia a todos los yo que puedo ser por despertar en un nuevo día, ¿no? Y pues bueno, si nos puedes regalar esa reflexión. Algo así como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, muy bien. Bueno, ahorita que mencionaste que el oráculo es el cuento 6, en realidad es el 7. Bueno, es el campanero del 7. Bueno, hago la acotación porque pues el 7 es un número especial, ¿no? Que de hecho yo quise que fuera el cuento número 7. Este cuento creo que se sale un poco de la línea, digamos, que tienen el conjunto de los cuentos, porque es un cuento muy críptico, es un cuento que encierra, creo que, demasiadas voces, como tú mencionas, pero a mí me gustaría comentarles, digamos, cómo nace este cuento, que es un poco lo que estábamos comentando en ese momento, y sobre las crisis. Es un cuento que surgió de una crisis personal, no sé si se le puede llamar espiritual, de no saber hacia dónde dirigirme, si lo que estaba haciendo era lo correcto, o qué iba a pasar con mi destino, o cosas así. Entonces, bueno, no tanto con mi destino, ¿no? Sino con mi existencia tal como lo
como se iba presentando. Entonces todo este conjunto de pensamientos, de miedos, de aprensiones, de situaciones que se me estaban viniendo encima porque realmente no tenía idea de qué iba a ser en mi casa, con los estudios, ni siquiera con la escritura, porque estaba yo ya muy comprometido, o muy metido, mejor dicho, con la escritura. Entonces, este cuento parte realmente de una anécdota, porque en realidad, hay una parte donde aparece un mendigo, y yo estaba en una parte donde hay un lago, y se me acercó el mendigo, un tipo que salió de no sé dónde, y me hizo como una especie de profecía. Y yo apenas estaba con la onda de que me dedicara a la literatura, lo que hago. Una crisis creo que te provoca la literatura muy fuerte, es entrar en un territorio que te modifica toda tu realidad de una manera, bueno, en mayor o menor medida, algunos los afecta más, algunos los afecta menos. Entonces este mendigo se me acercó y me empezó a decir que yo iba a ser, y lo digo, no porque así sea, obviamente, que iba a ser un gran escritor. Entonces, ¿cómo era posible que una persona que me desconocía totalmente se acercara y me hablara de literatura, que tú vas a ser el escritor que Jalapa está esperando? Bueno, lo dejo así, pero... Entonces, no deja de ser una profecía que obviamente yo lo tomé como una broma. O sea, que pues esto es una situación que va más allá de una probable ocurrencia, pero que tiene un sentido profundo. Entonces, en este cuento yo reflexiono sobre todas estas situaciones que viví en este estado de crisis, y que el oráculo yo lo veo como no esa profecía. En realidad el oráculo griego pues no eran profecías, eran consultas que se le hacían al oráculo, a la sacerdotisa, para que los orientara sobre determinadas situaciones de su vida política, económica, cuestiones muy en cierta forma ordinarias de la sociedad griega. Y lo que yo reflexiono es que en realidad ese indicio de lo que uno pretende hacer, pues es en el cuento viene una epígrafe de Samuel Beckett, sí, que es una voz llega desde la oscuridad. Y yo creo que esa voz es el oráculo, en realidad no es alguien que te diga, te va a pasar esto, vas a hacer esto, te va a ir bien o te va a ir mal, sino es esta cualidad de escuchar esa voz que viene quién sabe de dónde. Ni siquiera es una voz interna, porque tu voz interna también puede ser engañosa. Y creo que ese es un poco el sentido de este cuento del oráculo. Y es un cuento porque realmente, aunque sea muy oscuro, muy críptico, como mencioné hace un momento, donde son frases muy aisladas que van construyendo una realidad que tiene que ver con un personaje, que habla, por ejemplo, de la idea de perderse, esa necesidad de perderse, ¿no? Más que encontrar algo, por eso creo que tiene un carácter a lo mejor un tanto filosófico, más de encontrar algo, lo que uno debe de encontrar es cómo perderse en ese absoluto que puede ser la vida, ¿no? Y yo narro ahí también una experiencia con un episodio con mi padre. En una ocasión que fuimos a la Ciudad de México con mi hermano y nos llevó a la villa, como buenos guadalupanos, bueno, papá. Y cuando salimos de la villa, pues teníamos que tomar el micro para irnos a donde vivía mi papá. Pasó el micro, nos subimos mi hermano y yo, y pues tú sabes que en la Ciudad de México todo es así, y mi papá ya no se pudo subir. Entonces cuando nosotros nos subimos, pues estábamos muy chicos, mi papá se quedó fuera del micro, iba corriendo así, haciéndonos señales de que paráramos el autobús. Entonces yo decía, pues ya, o sea,
que el libro nos lleve al infierno, al libro. Esa necesidad de no depender de nada. Eso, creo que de eso habla mucho el cuento. Por eso también tiene un carácter filosófico, poético, que no tiene una trama en sí, pero sí tiene una historia, que es la historia de un tipo que está viviendo una crisis fuerte y que escucha esa voz que es el oráculo y que es un caos también esa voz, ¿no? No es una voz profética que te va a dar una respuesta. Y bueno, en relación con el cuento de Diálogos de una nariz, esto que mencionabas, por ejemplo, que mencionabas para el público de la circunstancia de un personaje que en las noches escucha un diálogo de su pareja, es decir, escucha como voces y se da cuenta que las voces vienen de la nariz de su mujer. En realidad yo lo había pensado como un cuento cómico, porque se presta, ¿no? Un cuento de humor, pero poco a poco la trama me fue llevando a un cuento que realmente es un cuento, pues, casi de terror, porque al final sucede a mí lo que me gusta mucho es jugar con las usurpaciones, donde los personajes de pronto toman otro carácter de esa realidad y se apropian de esa otra circunstancia, como puede ser la vida de esos personajes que están contando a través de ese diálogo de la nariz, pero de pronto esos dos planos de la realidad con lo que está escuchando se juntan y de pronto él toma el papel del hombre, que es el hombre que está involucrado en este diálogo de la nariz. Entonces ahí hay como una usurpación de la realidad que es muy interesante y al final pues termina como termina el cuento, ¿no? Que obviamente no es cómico, es un cuento pues fuerte, ¿no? En cierta forma. Entonces son formas distintas de dialogar con la escritura, con retomar temas que yo siento que me puedan funcionar para una historia y pues van saliendo conforme mi interés también, porque a mí me interesa mucho el género fantástico. Generalmente trato de orientar las historias hacia eso que no es tan parte de lo común, pero no es común realmente. En el cuento de Diálogo de la nariz, lo que tú mencionabas, en realidad desde un principio pues ya hay algo discordante, ¿no? en la historia. Qué bueno que mencionas lo de las crisis. Me gustó mucho. El oráculo también es uno de mis cuentos favoritos. Dicen que toda crisis personal es una crisis espiritual. Sí. Creo que lo retratas muy bien, de una forma muy catártica, con la que uno se puede identificar fácilmente, sobre todo si está atravesando por momentos difíciles. Y qué bueno que mencionas también lo de tu interés en el cuento fantástico, porque mi siguiente pregunta va más o menos encaminada a eso. Por ejemplo, en El tren de la medianoche y Pelirrojo encuentro ambientaciones bastante oníricas, encuentro situaciones, no sé, que ven en lo fantasmal y pues como mencionas abrazan lo fantástico y pues es un interés bastante personal porque a mí también me gusta mucho el relato fantástico y mi pregunta es, tú como autor, ¿cómo mantienes ese equilibrio entre lo real y lo que parece irreal? Bueno, en mi libro, pues, yo siento que debo de partir de que en realidad yo estoy medio desequilibrado. Entonces, ahí a lo mejor ya no hay propiamente para empezar un equilibrio, pero, o sea, es interesante la pregunta, porque sí debe de haber un equilibrio. O sea, porque si no existe ese equilibrio, pues el cuento se te sale de las manos. La narración o la historia, como se le quiera llamar. Yo creo que ese equilibrio se logra
precisamente sustentándote en un elemento que te pueda servir como base para contar la historia, y esa base pues va a ser la realidad. O sea, la realidad como todos la concebimos, o como usualmente la concebimos. Y dentro de esa, o de ese instante real, o de ese momento real, o de ese escenario real, crear una situación, es que no quiero decir que altere propiamente, crear una situación que, pues sí, que desequilibre precisamente esa noción que podamos tener de la realidad. En el caso del cuento de Tren de Medianoche, este cuento a mí me gusta mucho porque en realidad es un cuento que se originó de la lectura de un médico rural, que ya lo hemos comentado, de un médico rural de Kafka, que me parece uno de los cuentos más oníricos, más fantásticos, en el sentido más amplio. Y precisamente es un cuento que aparentemente no hay un equilibrio, por ejemplo, en el médico rural no hay un equilibrio entre lo fantástico y lo real. Pareciera que todo es fantástico, pero el equilibrio se logra precisamente en lo onírico, porque lo onírico parte pues, del sueño, y finalmente un sueño parte de un hecho, parte de situación. Cuando nosotros soñamos, cuando nosotros tenemos una catarsis o una visión onírica, pues los sueños no vienen por sí mismos, o sea, los sueños parten de fragmentos de la realidad que se acumulan en nuestro inconsciente, y a partir de eso pues se crea precisamente una lógica onírica. Entonces, en el cuento de Franz Kafka, Un médico rural, es precisamente un cuento donde se van presentando distintas situaciones de un hecho concreto, que es un médico que necesita curar al paciente y los caballos no están alistados, es una noche nevada, y de pronto aparece un mozo de cuadra y sale de la nada, y de pronto es quien le otorga los animales, y es como el médico en un parpadeo llega a la aldea y logra ver al paciente. Pues te das cuenta, todos esos elementos aparecen como por arte de magia, ¿no? O sea, finalmente son elementos que están apareciendo allí. Entonces, en el Tren de Medianoche yo lo que quise hacer es algo similar, una situación donde se presentara una historia de un personaje que tenía que tomar un tren, y a partir de allí se van presentando situaciones que no cuadran con lo que se va presentando en la historia. Por ejemplo, un automóvil que pertenece a un modelo que ya no funciona, ¿no? O sea, un modelo Dodge del 47, por ejemplo. Aparecen elementos también, por ejemplo, aparecen personajes de distintas épocas, y en un cuento realista no puede ser eso, ¿no? Entonces yo creo que el equilibrio, pues la clave es saber dosificar la realidad con los elementos propiamente fantásticos que tú vayas integrando, para que efectivamente se cree una sensación también de verosimilitud, que eso es importante, ¿no? Que el cuento sea verosímil y que no sea un cuento. Es que en realidad un cuento fantástico es un cuento que se distancia de la fantasía propiamente, ¿no? Porque la fantasía es la fantasía como tal. Lo fantástico siempre se sustenta en gran medida en la realidad, y a partir de la realidad tú vas integrando elementos que pueden ser ilógicos, raros, extraños, fantásticos, bueno, que tienen que ver con los miedos, con el terror, con lo insólito, pero todo parte pues obviamente de un sustento, un sustento de la realidad, y yo creo que a partir de ahí. Sí. Bueno, eso es bien interesante porque
a mí me resulta también fascinante cómo se relacionan tus personajes con esas imágenes, ¿no? O sea, no solamente está el equilibrio en cuanto a estas imágenes que salen de lo convencional, cómo se conjugan con las que aparentemente es lo habitual, ¿no? Pero me resulta, pues eso, interesante en el pelirrojo, que ahorita estuvieron mencionando, esta asimilación que hace el protagonista con esta imagen del niño en el columpio es, pues creo que de cierta forma es innovador, porque realmente no es como, ok, lo primero que pienso es que esto existe y es, ¿no? O sea, como que lo asimila un poco y en parte la angustia que se le llega a generar después al personaje, yo veo que lo integra como a querer entender esa cosa que se descuadra, ¿no? Pero bueno, yo quería preguntar también algo sobre una línea que encontramos Sofía y yo en los cuentos, que es como este elemento fantasmal, que bien, como tú mencionas, se relaciona con este ir y venir del que está fuera de la realidad y lo que pertenece a esta, ¿no? A mí se me hace interesante que compartas, por ejemplo, para ti cómo es trabajar estos elementos desde la ambigüedad un poco, ¿no? Porque también está eso en que no es definido, en que no se trata de un fantasma, pero tampoco es definido en que sí sea uno, ¿no? Y eso es un juego muy interesante que lo vemos constantemente en los textos, ¿no? Y eso nos puede ayudar también a preparar la conversación sobre el cuento del campanero. Pero bueno, si nos quieres compartir un poco cómo te desenvuelves con ese juego. Sí, bueno, en el caso particular del cuento de Pelirrojo, sí, la ambigüedad parte de la circunstancia de que este personaje tiene también un contexto definido en el que más o menos se presenta en la historia, que es un ser noctámbulo. Entonces, no duerme bien, todo el tiempo está fumando y trabaja en un periódico. Entonces, pues son circunstancias de la vida que lo llevan también un poco a vivir un tanto aislado, y ese aislamiento pues también puede producir ciertas fantasías, ¿no? o visiones o espectros. Yo siento que la ambigüedad es muy importante en este tipo de cuentos porque precisamente tiene que ver con la ambigüedad existencial que tiene el propio personaje. Cuando se encuentra a este niño en los columpios, yo siento que está la ambigüedad planteada porque un niño, por ejemplo, el que esté en un columpio desde por ejemplo, ahí mencionan que son las 8 de la mañana, como puede ser posible, como puede no ser posible. En este caso, puede ser posible porque cualquier niño puede estar en un columpio, en un parque de juegos a las 8 de la mañana, y puede ser no posible porque en el cuento se menciona que es un parque de juegos abandonado, es un niño muy pequeño y además no hay nadie alrededor. Entonces allí hay un cuestionamiento de qué tanto ese niño, ese personaje es real o es una figuración del personaje. Entonces ahí yo creo que la ambigüedad tiene que ver con lo que está pasando también el protagonista, que está pasando también por un momento de insomnio, de no poder dormir, de tener allí una situación que no se plantea de manera directa, pero que entre líneas se puede figurar que es un tipo que está siempre solo, está conviviendo siempre consigo mismo. Al final del cuento, creo que la ambigüedad se confirma porque el personaje se mimetiza de alguna forma con el niño, con esa figura del niño o esa aparición, y la ambigüedad pues, creo que queda de alguna forma planteada porque ya no sabemos
si es parte de una locura del personaje, si realmente lo estaba viendo, o simplemente es una cuestión de, creo que tú lo mencionabas, Sofía, de tener un acercamiento con ese ser que está igual de desvalido que el propio personaje, ¿no? Entonces por eso creo que toma la determinación de hacer algo tan simple como teñirse el cabello de rojo. Hay muchas ambigüedades, por ejemplo, yo creo que la ambigüedad más grande la vemos, por ejemplo, en Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, y no importa si la institutriz vio fantasmas o no, lo que importa realmente es todo lo que sucede a partir de esas supuestas apariciones que tenía el personaje principal. Yo creo que la ambigüedad se tiene que mantener cuando se plantea como ambigüedad, se tiene que plantear, se tiene que prolongar en todo el cuento y terminar con esa ambigüedad. Si tú le dices al lector, es esto, era esto, o sea, se te explica, en un cuento nunca tienes que explicar. O sea, un buen cuento no explica, un buen cuento te muestra una realidad. Cualquiera que sea esa realidad, pero nunca te explica tal o cual cosa. Bueno, un rasgo que me parece maravilloso de la antología es la variedad del lenguaje, porque tenemos presente esta polifonía narrativa en la colección. Tenemos cuentos narrados en primera persona, tenemos Elena, que mencionabas, en formato nota periodística, tenemos, tengo que decirte algo, el último, quiero hablar con usted, disculpa, que es, podría ser representado en un escenario como una obra teatral, un diálogo entre dos personajes. Mi pregunta es, ¿cómo decides qué tipo de narrador o qué tipo de estilo aplicar en cada cuento? ¿Qué desafíos encontraste al escribir estilos tan variados en esta antología? En realidad creo que es algo un tanto, pues sí, natural, inconsciente, realmente. Por ejemplo, el cuento de Pelirrojo fue muy curioso porque se me ocurrió, o sea, de alguna forma me vino la frase pelirrojo y ya dije, pues, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene el pelirrojo? ¿De dónde lo saqué? Y a partir de ahí empecé a crear una historia, ¿no? De un hombre que trabaja en este lugar, pero el estilo, el modo narrativo es algo que realmente no tengo una noción clara por qué decido si es en primera o en tercera persona. Yo creo o infiero que tiene que ver cuando son, obviamente, cuentos de que de alguna forma son más personales. Pues obviamente la primera persona es una forma narrativa que se ajusta más a lo que quieres contar. Los distintos tonos pues tienen que ver con... A mí lo personal me gusta mucho leer libros de cuentos que tienen distintos tonos narrativos precisamente. No me gusta que siempre sea primera persona o que siempre sea tercera persona. Y lo que también interfiere en a lo mejor mi forma de narrar es que también hago periodismo. Entonces, el periodismo siempre me da muchas herramientas para escribir cuentos. Este cuento de Ellen Versko en realidad es una historia que leí en un periódico. Entonces, pues simplemente le puse ahí una que otra cosita y ya salió el cuento. O sea, es una historia real en realidad. O sea, verdaderamente apareció en un periódico esta nota. O sea,
Ellen Beskow es una mujer que yo no conozco, pero existe. Bueno, existió. O sea, existió en la realidad. Y creo que ese es otro componente de la literatura que es muy interesante. O sea, no puedes crear nada sin la realidad. Y eso es lo que te enseña mucho el periodismo. Y el tono de nota informativa, pues obviamente ya estaba. Yo simplemente hice, te digo, unos ajustes allí. En el caso del cuento de Quiero hablar con usted, ese cuento, yo creo que escribo como la mayoría de los escritores, influenciado por otros autores. El cuento de Quiero hablar con usted, ese diálogo, a mí me inspiró mucho un cuento de Marqués de Sade que se llama Diálogo entre un sacerdote y un moribundo, que es una contraposición de carácter moral entre el sacerdote y que trata de encarrilar al moribundo y que se confiese, que diga sus pecados, y el moribundo va a hacer toda una exposición del mal, y como el mal está presente pues en todo, y es lo que hace que la vida exista. Entonces a mí me pareció muy interesante y quise hacer un diálogo que contrapusiera los puntos de vista muy distintos, en este caso entre un viejo y un joven, que tiene que ver con la imposibilidad de la comunicación. Aquí lo que se plantea es que los seres humanos no pueden comunicarse, o sea, por más que quieran, hay algo que está más allá de esta condición, ¿no? de lo verbal. Y después se me ocurrió hacer acotaciones, dar una introducción, porque también el teatro me gusta mucho, entonces pensé que podía funcionar posteriormente como una obra teatral, pero en realidad su base pues, es narrativa, no es un diálogo. Hay muchos ejemplos de cuentos narrativos fantásticos, ¿no? El mismo Arriola hizo en su primer libro, Varia Invención, escribió un cuento que después lo adaptó a teatro y ya lo publicó en este libro. Entonces, pues realmente es un poco, yo siento que es el oficio también, el oficio, la práctica, la recitación, te hace pensar en un tema y ya no te pones a meditar si queda mejor en primera o en tercera persona, simplemente te arrancas y ya lo vas desarrollando, pero mejor. No sé si ven bien ya hablar del campanero. ¿Sí? Ok, es el cuento estelar de esta antología. Y pues también voy a recuperar cosas que ya se mencionaron. Y en primer lugar, pues bueno, esta historia es la más evidente situada en Jalapa. Todas las demás a lo mejor puede uno identificarse esos espacios con los que conocen. Pero aquí sucede a unos cuantos metros, nos da un recorrido de Aguilar por una parte del centro de Jalapa, y a mí se me hace interesante eso que mencionaste antes sobre, en el cuento no se te tienen que decir las cosas, se te tienen que mostrar, ¿no? E incluso es algo que veo como dentro de esta historia, porque a partir de esta aparición de este árbol de Navidad y como que todo lo que hay alrededor nos sitúa en una estación, en una época en Jalapa. También es muy orgánico la manera en la que nuestro protagonista sale, se enfrenta al frío y poco a poco empieza a experimentar este bochornoso calor frente al frío mientras uno va caminando y se va quitando las mil sudaderas que trae. Todo eso es muy interesante y creo que es algo que has perfilado como tu habilidad característica. Y sobre todo creo que sería muy padre que compartas como una experiencia que alguna vez me llegaste a contar sobre cómo te enfrentabas a describir ciertos escenarios. Recuerdo esta anécdota de que te ibas a cierto lugar, entonces sería muy padre que como este ejercicio literario que ejerces, ¿no? para desarrollar tu forma de describir todas estas sensaciones, ¿no? Sí, fue también en mi época de crisis. Sí, yo creo que todos tenemos una formación en la
disciplina que uno quiere desarrollar. En este caso, la formación literaria pues requiere, como toda disciplina artística, de desarrollar un oficio, desarrollar una habilidad. En mi caso empecé escribiendo poesía, pero cuando quise meterme a la narrativa, pues dije, estoy frío, no puedo contar una historia. Una cosa es escribir un poema y otra cosa es escribir un relato. A lo mejor haya quienes se les da de manera más natural, a mí me costó mucho, no podía. Entonces no podía porque no tenía obviamente esa herramienta. Lo que me propuse en este caso pues era hacer ejercicios a mi manera de narrativa. Entonces lo que hacía era irme a la estación del ferrocarril, antigua, bueno, no sé si todavía exista, pero bueno, la antigua estación de ferrocarriles que está aquí estaba en Miguel Alemán. Es una estación bellísima, antiquísima, principios del siglo XX, y había un restaurante de esos como de película grande, rodeado de azulejos con cristales, donde llegaban los trabajadores del ferrocarril y pues era obviamente ferrocarril ya no de pasajeros, ¿no? Sino de, ¿cómo se dice esto? De carga, gracias. Y llegaban los trabajadores pues a todas horas. Era un restaurante que estaba abierto a las 24 horas. Entonces yo llegaba en esta época de crisis y llegaba en la noche y solamente tenía para pagar un café y me quedaba toda la madrugada, toda la noche, toda la madrugada escribiendo, porque mi aspiración era ser un narrador. Entonces, pues lo que hacía era el ejercicio, ¿no? Quienes llegaban, me imaginaba ir con historias, escribir el escenario, escribir a lo mejor las vías del tren, pero era un ejercicio que hice todos los días como medio año. Entonces, al principio las personas que trabajaban allí pues se me quedaban viendo como este chavo pues que está medio tirado, pero ya después se acostumbraron a verme, y creo que ese es un ejemplo, ¿no? Realmente el escritor, si no se compromete realmente con la escritura a fondo y con todo lo que eso implique, creo que jamás va a poder escribir absolutamente nada, ¿no? O nada que medianamente valga la pena. Y creo que esa formación que tuve yo de manera muy particular o muy autodidacta, como lo pueden tener todos los escritores, se puede quizá visualizar en un cuento como El Campanero, porque allí hay todo un recorrido, y para hacer un recorrido escrito, pues creo que requiere de una cierta habilidad también para hacer esas descripciones. El cuento del campanero, bueno, para quienes no lo han leído, es un relato sobre un hombre que tiene una discusión con su pareja, porque es otro tipo de crisis. Discute con su pareja y sale a la calle tratando de despejarse un poco de ese mal rato, y se enfrenta ahora a la ciudad de Jalapa, con todo lo que implica, el tráfico, la basura, pero lo que le llama la atención a este personaje son los camiones recolectores de basura, que son como una alegoría, también yo lo veo así, de esta, pues de todos los desechos, ¿no? que se vierten allí para que se lleven quizá los vertederos, obviamente. Entonces es un recorrido que hace el personaje por el primer plano del centro de la ciudad, lo que es el barrio de San José, el primer cuadro, por dicho, del barrio de San José. Entonces es como un itinerario que hace el personaje a través de lo que va observando, que básicamente es el camión de la basura y los sonidos de la campana de la basura, que es muy interesante por las características
que tiene Jalapa. Es un cuento, son muchas cosas, es un cuento que yo pensé porque siempre quise escribir un cuento sobre Jalapa y que solamente pudiera ocurrir en Jalapa, que no solamente estuviera ambientado en Jalapa, porque una historia puede ocurrir en Jalapa como puede ocurrir en cualquier otro lugar. Entonces mi intención era escribir un cuento que solamente pudiera suceder en Jalapa. Un poco como hay otros autores, ¿no? Bueno, por ejemplo, Paul Auster, ¿no? Que hace sobre Nueva York, son cuentos que solamente en determinados espacios geográficos pueden suceder. Y lo que yo hice, o lo que intenté hacer, es jugar con los planos de la ciudad, porque obviamente Jalapa pues, es una ciudad con muchos desniveles, y jugar con los sonidos, y jugar también con la idea del ruido que genera la campana de la basura, que a todos nos ha sucedido que escuchamos la campana muy cerca y sacamos la basura y nos damos cuenta que realmente el camión o no ha pasado o ya pasó, pero eso realmente sucede en ciudades como Jalapa, ¿no? Y bueno, jugar con esa idea de lo laberíntico que puede ser Jalapa a través de sus calles, del centro, de los sonidos, y otra vez del personaje que quiere hacer un recorrido para despejarse y finalmente sucede todo lo contrario. Se enfrenta a otra problemática que puede ser la persecución de un campanero, y que es una persecución pues realmente terrorífica también. Y bueno, a partir de ahí se van describiendo las calles, ciertos lugares que me parecieron muy comunes, pero por esa cotidianidad pues representan también algo en el cuento. En el cuento no es la pizzería, no es el restaurante, no es la galería. De hecho, en el cuento aparece la galería. Hay una parte donde aparece, donde ya cuando tiene el personaje que viene ya todo alteradísimo porque este campanero lo persigue realmente, o sea, le quiere hacer algo, o él piensa que le quiere hacer algo. Es muy curioso porque el campanero pues tiene esta campana de la basura que también puede ser un arma. O sea, si tú le echas ahí el pleito a un campanero, pues yo creo que él se defendería con su campana de la basura, o sea, no sacaría un cuchillo, te daría un golpe, un campanazo. Y bueno, hace este recorrido el personaje y pasa por San José, por el Club Rotario de Jalapa, por la galería, pasa toda esta calle y llega bueno, un poco más adelante, y que tiene que ver, como que también me comentaba Sari, con esta reformulación de las leyendas, porque finalmente llegamos a las leyendas urbanas, y que es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Me gustan mucho las leyendas, pero pues ya están muy leídas, pero también la idea de crear leyendas urbanas, y para crear leyendas urbanas, la única forma de crear una leyenda urbana es crear un personaje que sea mítico, ¿no? Y en este caso, el campanero, yo lo pensé de alguna forma como un personaje que podría ser propio de una leyenda urbana, contemporánea o de este tiempo, y que tuviera un carácter también de terror, más o menos. Y bueno, ya para ir terminando, qué bueno que mencionas esta fijación en el campanero. Precisamente ayer te comentaba, no sé si te pregunté, ¿tuviste alguna experiencia con algún campanero antes? Porque lo retrataste bastante violento en mi cuento, y los campaneros suelen ser buena gente, pero me gusta esta aproximación, esta descripción casi, no sé, antropológica que haces del campanero, ¿no? Por lo general son chicos muy jóvenes, en el cuento lo describes como un chico menor de 20 años, no importa si hacen 35 grados o si está lloviendo o si hacen 2 grados, siempre van con ropa muy ligera, porque van corriendo, van agitando la campana. Me parece muy interesante que eligieras a este personaje tan representativo
te comentaba que de donde yo provengo no hay campaneros a la hora de que pasa la basura. Y cuando yo llegué a Jalapa, escuché las campanas. Un campanero anunciando la basura, me sorprendió y es mucho de Jalapa, es mucho de las ciudades. Y pues mi pregunta va hacia eso. ¿Tuviste alguna experiencia con algún campanero? Sí, en realidad sí tuve un encuentro con pues sí, o sea, era un trabajador de la pública y bueno, yo recorro mucho el centro y en una ocasión pues sí tuve ahí iba yo caminando y salió un campanero que lo empecé a notar un poco raro porque a medida que yo me desplazaba lo veía en distintos puntos y llegó un momento en que dije es que es el mismo, o sea, ¿cómo puede ser el mismo si se supone que pues, tiene que irse a su ruta, ¿no? O sea, tiene que seguir su ruta, aunque en el centro pues obviamente realmente un camión recolector tiene una ruta que abarca varias calles aledañas. Entonces, eso se me hizo muy particular. Y esto es interesante porque como una circunstancia te denota una historia. Cuando yo tuve, que no pasó de eso, lo que pensé es, aquí sale una historia. O sea, esto es una historia en sí misma, que un campanero, un trabajador de la pública se te aparezca en cada esquina en el centro de Jalapa a determinada hora, porque Jalapa, esta parte del centro a las 8:30, bueno, los mismos trabajadores de aquí no sé a qué hora salgan, pero a las 8:30 ya está solo, o sea, a las 9 ya casi no se ve gente. Entonces, básicamente esa fue la circunstancia. Eso me dio pie a crear una historia donde un personaje hace un recorrido, pero también tenía que pensar que era motivante para que saliera. Entonces el motivo es que tiene una discusión con la esposa y trae un conflicto también, pero que se hace más grande de alguna forma al enfrentarse con la ciudad. Y un poco de broma lo que digo es que los esposos que se portan mal con sus mujeres, pues les va a salir el campanero. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? ¿Sí? ¿Alguien del público tiene alguna pregunta para Edgar? Hola Edgar, buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarte, ¿en cuánto tiempo construyes estas dos historias? Hablabas de que desde chavo pues tenías esta inquietud. Por un lado, esa sería una pregunta, el tiempo cronológico en el que construyes todos estos relatos. Y la otra pregunta es, ¿qué tan cómodo ya te sientes hoy? Hablabas tú de que al principio te costaba construir una narración, pero eres un premio en poesía y ganar encuesta no es cualquier cosa, ¿no? Entonces eres un gran poeta, ¿no? Un enorme poeta, y esto que te dijo la persona que te encontró, que te dijo que ibas a ser un gran escritor, creo que ya lo eres, ¿no? Eres un gran narrador, eres un gran escritor y una buena persona, ¿no? Que de veras se disfruta mucho lo que escribes. Y bueno, pues yo te felicito y me alegro mucho de poder estar aquí, porque no tenía idea lo fantástico que resulta este libro y que pues ya quiero leer. Gracias, Walter. Bueno, depende del cuento. A mí lo que siempre se me dificulta mucho es el inicio. O sea, escribir las primeras líneas es muy complicado, pero ya cuando tengo, digamos, empezado más o menos el cuento, ya puedo desarrollar más o menos la trama.
¿Cuánto tardo en escribir un cuento? Pues varía, ¿no? Bueno, pues, es que lo que sucede es que son cuentos de distintas etapas. En realidad el libro abarca como un periodo, debe ser como de... Yo creo que el oráculo es el más antiguo, y ese cuento tiene como 25 años que lo escribí más o menos. Entonces, imagínate. Y el más reciente, que puede ser El campanero, a lo mejor, Ala el borracho. Ese cuento también me gusta mucho, El borracho. Es un cuento que escribí hace como 3 años o 2 años. Entonces, comparativamente, pues sí se abarca una extensión muy grande, pero para eso es un libro de cuentos, para reunir cuentos de distintas épocas o etapas y que tengan más o menos algo en común. Yo creo que el libro tiene algo común, o debe tenerlo, y más o menos esa es la periodicidad. Bueno, entonces estoy por aquí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gracias. Buenas tardes, felicidades a los presentadores, al autor. Y yo le quiero preguntar a Edgar, yo noto en algunos finales que pudieran ser varios finales. O sea, creo que depende de quién lee, cómo puede interpretar el cierre de una historia. Entonces, yo quisiera saber si tú piensas en esas personas que van a leer, o sea, cómo van a interpretar, o sea, ¿tú tienes una idea de ese final o tienes varios finales? O sea, ¿cómo haces tus cierres de las historias cuando quedan un poco abiertos los finales? Un cuento, creo que un buen cuento solo admite un final. O sea, el ejemplo más claro, que no es un cuento, que es una novela de Pedro Páramo, el final que tiene, o sea, cuando Pedro Páramo se convierte en piedra y cae, ¿no? Se derrumba, ese es el único final que admite Pedro Páramo. Yo siempre lo tomo como ejemplo. En este caso es una novela, bueno, una novela relativamente corta, y creo que para el cuento funciona de la misma manera. Un cuento no puede admitir varios finales, tiene que ser el final que le corresponde a esa historia. La interpretación, obviamente, que puedan tener los lectores, eso es de cada lector. Lo que yo pienso para el final, creo que lo que hago es que me voy al inicio del cuento. Hago como un recorrido un poco inconsciente del inicio, del conflicto del cuento, porque es cierto, o sea, cuando estoy en la parte final a veces no sé cómo cerrar. Entonces lo que trato de hacer es un recorrido mental por todo el cuento, por lo que sucedió en el cuento, por el conflicto del cuento, y eso me puede dar una idea de cómo terminar. Y cuando siento que hice ese recorrido mental, que me está dando, como me está orientando, es el final que tiene que ir en ese cuento. Es decir, es muy interesante la pregunta. El autor no es el que decide el final, el cuento mismo es el que te da el final, la historia misma es el que te da el final. Por eso el cuento es tan extraordinario, o sea, es como un ser vivo, y a partir de eso pues creo que te da el final, ¿no? ¿Cómo se da el cuento? Ok, gracias. Por aquí, ¿alguna otra pregunta? Acá. Pues en primera instancia felicitar a los presentadores, a Edgar y por supuesto al público, porque es
una ciudad que se ha caracterizado por la cultura y no solamente es de discurso, sino hay mucha creación literaria, teatro, música, etc. Entonces, pues me da mucho placer encontrarme así en recintos como estos, saludar a algunos amigos y pues es muy grandioso que compartas con nosotros este proceso de creación literaria y todo este proceso que se va llevando. En uno de los libros de Raúl Hernández Viveros, que tú hiciste un comentario, una contraportada, te refieres a Raúl como uno de los pocos escritores que ha mantenido una calidad permanente y estoy plenamente convencido que en tu caso también ha sido lo mismo, por lo menos en varios libros que yo he leído tuyos, he visto esa calidad, esa vocación y también estoy completamente seguro que te mantienes en una formación constante a través de los talleres donde tú compartes tu conocimiento, pero que también te retroalimentas y aprendes, ¿no? Y bueno, para finalizar, una pregunta, quizás no pregunta, pero sí, te has referido mucho o en diversas ocasiones a las épocas de crisis y sabemos a quien nos gusta reflexionar, escribir, que es una fuente de inspiración inagotable, porque en nuestra vida los momentos felices son pocos, afortunadamente, porque los disfrutamos más, pero para ti también han sido, esa sería la pregunta, también han sido fuentes de inspiración en algunos de tus narraciones o poesías. Sí, claro. Esta pregunta o este comentario que hacía Eric de esta como dualidad que puede haber en un autor, a mí me gusta mucho el cuento humorístico también, y es un género que he tratado de escribir, y creo que esos momentos también como no tan conflictivos, en un sentido a lo mejor más visceral o más oscuro, me han permitido escribir cuentos de humor, y los disfruto mucho. A mí me gusta mucho la literatura humorística. Creo que los escritores debemos de tener esta capacidad, o no sé si esta capacidad, de movernos por estos dos terrenos de la escritura, y tiene que ver obviamente con lo emocional. No solamente momentos de crisis sirven para inspirarse y escribir, también los momentos placenteros, chuscos, absurdos, de compañía, y realmente eso te permite desarrollar una historia. Y sí, o sea, disfruto mucho situaciones muy simples que me parecen cómicas, y a partir de eso desarrollar también una historia. El mismo Edgar Allan Poe, también admiro mucho, tiene esta vertiente humorística en su obra. Tiene cuentos de humor que a lo mejor no son tan buenos como los de terror, pero explora también este aspecto paródico, irónico, y pues como decía Chekhov, todo sirve para escribir, todo.
Si les parece, le podemos dar un caluroso aplauso a nuestro autor. Unas últimas palabras o cerramos ya nuestra presentación. Sí, bueno, agradecer mucho a Sofía, realmente muy valioso su lectura y realmente me gustó mucho las preguntas concretas. Y a Eric, desde luego, su capacidad de análisis, que yo siempre le he agradado mucho, y la invitación. Y algo que les quería comentar, desafortunadamente el libro no está en la venta porque se agotó, ya supieron que está agotado. Se va a hacer una reimpresión, pero no sé realmente cuándo. De consuelo traje otros libros de mi autoría, pero no es este en particular. Si les interesa, pues está ya a la venta, está a buen precio. Y bueno, gracias también a ti por que se dé esta oportunidad de platicar de literatura. Finalmente es platicar de literatura, independientemente del autor y del libro. Creo que lo interesante es siempre lo apasionante que puede ser la literatura. Y muchas gracias a todos por su... Entonces invitamos aquí al autor que lee libros, si quieren acercarse, son otros títulos, pero también puede ser la ocasión para pedirles que les firme un ejemplar. Entonces, bueno, muchas gracias de verdad por haber asistido y los esperamos en las próximas actividades.